pero no hemos logrado superar un cierto límite los colombianos que nos lleve al punto de avergonzarnos de nuestra violencia. No nos avergonzamos. Y por el contrario, desde esos sectores interesados en la guerra, se nos recuerda que somos un país feliz, que la gente acá es gente amable, que somos gente muy contenta, muy solidaria. Los comerciales de televisión dan cuenta de eso, ¿cierto? El colorido de Macondo. Y nos creemos muy bendecidos por la suerte. Entre tanto, en nuestros intestinos, en nuestras entrañas, corren ríos de rabia, de ira y de desprecio. Y mientras no nos avergoncemos de eso, yo creo que, en fin, seguiremos como vamos. Hola, bienvenidos a Somos Historias. Hoy tengo 3 historias, pero solo me acompañan 2 de sus autores y con ellos vamos a conversar. Tengo un invitado muy especial, primera vez en la casa y esperamos que no sea la única vez, Luis Carlos Barragán, escritor e ilustrador bogotano, quien en el marco de la alianza que hicimos con el Fondo de Cultura Económica es el autor que publica este mes el cuento, que hace parte de esta antología de cuentos del Fondo de Cultura Económica. Y José Alejandro Castaño, que es periodista, editor y escritor y es socio fundador de Casa Macondo, estará con nosotros en esta conversación. Quiero entonces iniciar con nuestro invitado por obvias razones, porque primero el invitado de honor de la semana, además porque es en nuestra sección de ficción, que es esa que nos da un respiro aparte de todas las otras secciones periodísticas, porque quiero empezar con una experiencia individual, personal, subjetiva, y es que uno cuando está editando o corrigiendo, pues no siempre tiene la suerte, no digamos la suerte, porque no quiero sonar como a disgusto, sino que todos los textos sorprenden, de alguna manera no, o uno no tiene no compagina igual con el autor o con su texto, a veces hay historias muy dolorosas o muy crudas que uno dice, tengo que descansar para seguir leyendo. ¿Qué pasó cuando yo empecé a leer el cuento de Luis Carlos Barragán? Que ya esto fue un asunto que fue más allá de cualquier gusto o de cualquier sensación, mucho más allá. De hecho, fue una sensación porque esto ya se me metió muy adentro en algo que me pasa. Y yo lo empecé a leer, yo dije, si en este momento yo me toco los párpados, a mí se me van a poner hinchados. Y yo decía, ¿yo qué hago? ¿Será que yo le delego esta lectura a alguien más? Pero pues no lo puedo hacer. Podría hacerlo, pero pues no estoy en posición de decirle a un texto que no lo quiere leer. Pero como sufro de tripofobia, cuando empecé a leer, y yo ya, de hecho lo recuerdo y me empieza como a medio picar, entonces no quiero alejar con esto a las personas que sufren de tripofobia, porque sé que no lo voy a hacer, porque los tripofóbicos antes nos gusta buscar y ver como para sufrir más, porque somos masoquistas, entonces obvio yo tenía que llegar mucho más allá. Pero de todas formas, pasados los primeros pruritos, como que yo ya decía, bueno, esto viene la urticaria, esto se va mucho más allá. Y te quería mostrar algo que tengo por ahí cerca en el escritorio, que ahí mismo lo recordé cuando estaba leyendo, y es este bebecito por esta cabecita, que mira lo que... No, sí. Yo estaba como, ¿qué es esto? Wow. Entonces, Luis Carlos, por favor, ya con esta introducción que no sé si te hice mal o te hice bien, o qué están pensando los lectores, hablarnos un poco de Cefalomorfos, este cuento con el que te inauguras en Casa Macondo. Y de verdad, perdóname por esta sensación, pero me parece bueno cuando a uno la lectura le pasa así por la piel de esta manera tan viva. Bueno, pues Cefalomorfos es un cuento en el que una persona que vive sola encuentra un tipo de hongo muy extraño en su ducha que comienza a crecer y comienza además a desarrollar como formas de cabecitas como de seres, como de personas que eventualmente se convierten en cabezas o caras de personas que esa persona conoce. Entonces es un poco sobre como una especie de proceso terapéutico telepático a través de unos hongos que pueden leer la mente y que hacen parte como, o ese proceso de leer la mente y hacer que las personas pasen por esa terapia obligatoria, digamos que hace parte del sistema reproductivo del hongo. De eso se trata. Hay algo interesante, pues además,
son hongos que es pues yo tengo mis años y cuando uno estaba pequeño a uno le enseñaban 3 reinos de la naturaleza, todavía no le hablan a uno del reino de los hongos y ya uno va descubriendo que, o sea, la población es extensa, lo maravillosos que son, que se mueven entre lo animal, lo vegetal, pero son como reyes de alguna manera y que no son solamente el champiñón o el honguito típico rojito, la sombrillita, sino que ese moho que te encuentras en el pan, eso que se va acumulando en el baño, es como, de alguna manera lo que le pasa al personaje de tu historia es la representación de lo que es el hongo, es como cómo te invade y yo, si no me quieres ver, me tienes que ver y te voy a atraer hacia mí porque estoy en todas partes. Yo te quería preguntar, Luis Carlos, ¿hay algo de tripofobia en vos? O sea, por qué la descripción de las sensaciones y de lo que uno quiere hacer cuando encuentra este tipo de patrones que se repiten? Inicialmente uno quiere destruir, pero no se atreve. Hay un goce como en tocar y esa exploración que tiene el personaje ahí va por ese camino. Sí, 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 totalmente. Yo estudio artes plásticas, entonces como que mi acercamiento a lo material, a la materia es como muy fuerte. Y también estudié historia del arte islámico y me obsesioné un poco con los techos y con la arquitectura islámica que suele ser también como muy fractal, con formas abstractas que se repiten y se multiplican. Y de alguna forma eso me pareció muy llamativo. La fractalidad en la naturaleza también me parece hermosa y extraña y terrible también. Entonces comparto un poco lo de la tripofobia. De alguna forma me atrae un montón como los extraños diseños de la naturaleza porque terminan formándose esos patrones tan extraños que yo creo que incluso hacen parte de nuestro cuerpo, de nuestra lengua. Entonces creo que esas texturas quería comunicarlas, quería jugar con ellas. Entonces sí es como algo muy de lo material, de la plasticidad de estos seres vivos y lo maravilloso que son los hongos también, lo que tú dices, digamos la extensión del micelio y la relación entre el micelio como un ente comunicador entre árboles, por ejemplo, el hecho de que también pueden invadir nuestro cuerpo, nos pueden parasitar, pueden vivir de nuestra piel, de distintas partes de nuestro cuerpo, de otros animales, pueden controlar animales, por ejemplo, existen estos hongos que permiten que animales muertos sigan moviéndose. Entonces sentía que eran pues unos seres maravillosos que se podían modificar a través de la ficción, a través de la ciencia ficción e imaginar otras formas en las que pudieron evolucionar. Pero sí, hay una fascinación con la naturaleza, con las formas de la naturaleza, por supuesto. Pues mira que de alguna manera hicieron que el personaje se moviera a algo. Sí. Fueron por ahí dirigiendo José Alejandro. Sí, no. Hola, ¿qué tal? Qué gusto tener acá al autor de este cuento que yo también disfruté muchísimo porque creo que, por supuesto que hay un montón de aciertos en la forma en que el cuento te va invadiendo. Yo siento, Luis Carlos, que todos de alguna manera sufrimos de tripofobia. Es decir, como que nadie es indiferente o difícilmente es indiferente al mundo de los orificios, de las pequeñeces, de lo que se repite. Hay gente que expresa como una antipatía, pero no puede dejar de mirar, una antipatía, pero no puede dejar de pasar la uña y de tocar, ¿cierto? Entonces hay un encanto con eso. Sí, yo en algún momento también llegué a sentirme incómodo con la lectura y una incomodidad que de todas maneras buscaba seguir indagando en el texto, ¿cierto? En el texto además suceden cosas y hay un arco emocional y eso me parece muy interesante de lo que vos contás, ¿cierto? Porque no solamente la mera descripción, ¿cierto? Ahí pasan, además de la descripción, que es en lo que nos hemos detenido en un principio, ese mundo de cositas que van apareciendo, sino que también hay como un arco emocional, ¿cierto? Van pasando cosas con esos hongos y van pasando cosas con ese que asiste a esos hongos que están ahí cambiando de formas, acrecentándose hasta convertirse en cosas muy grandes. Después lo que le parece que como que le hablan en sueños, después que le hablan como directamente y le proponen cosas. Pero no me pasa el lugar común. Yo quería preguntarte de dónde salió ese cuento. ¿Cómo sale eso de vos? ¿De qué proceso de enmohecimiento? Yo creo que el cuento
sí refleja un poco algunas vivencias propias, porque es sobre una persona sola, en un mundo de gente sola, y él específicamente es una persona que tiene miedo de interactuar, que tiene miedo de afrontar sus propios miedos o su pasado, su relación con su hermana, y sentía que esto hace parte como de un patrón en la sociedad, en nuestra sociedad de soledad, de personas que viven en apartamentos que están solas y que de alguna forma creen que esta es la única forma en que pueden vivir o es la forma más práctica en la que pueden vivir, pero de todas formas también viven solas muy posiblemente como por sus propios miedos o porque les dijeron que esa era la forma de ser fuertes. Yo viví muy solo un tiempo cuando vivía en Egipto y de alguna forma intentaba no tener que depender de la interacción social para ser feliz, por ejemplo. Y yo creo que también tiene un poco que ver con personas que conozco que son muy tímidas o que les cuesta mucho interactuar porque tienen ¿cómo se dice esto? Como inseguridades sobre su cuerpo. Sentía que era una contradicción como el micelio de los hongos intenta conectar seres tan distantes. De hecho, uno de los seres vivos más grandes que existen en el mundo es un hongo, porque es el micelio. Entonces yo estaba pensando en eso, ¿no? Como cuál es la entidad o el ser vivo más gigantesco que exista en el planeta. Y pues una ballena es pequeña comparada con la extensión de un micelio que va, digamos, que recorre un bosque y que conecta un montón de árboles y que los árboles además se conectan y hablan entre ellos. Los pone a hablar a través de ellos. Exacto. Es como, es un intérprete, pero es más que eso, ¿no? Porque en realidad propicia la conversación entre árboles que no tendrían otra proximidad o una proximidad imposible, pero que el hongo reduce a una conversación muy cercana, ¿cierto? Sobre temperaturas, por ejemplo, sobre lluviosidad, sobre presencia de otros animales, en fin, es realmente una cosa sorprendente. Exacto, exacto. Vos tenés ahí, justo detrás de vos, hay como un aura, eso es un fractal, ¿no? Y me parece que también por ahí hay como una declaración de tu persona, ¿cierto? Contanos de eso. En realidad estoy en la casa de una amiga, de mi mejor amiga. Por algo será tu mejor amiga, ¿ok? Y es un rompecabezas, es divino, es hermoso. Y la forma como ella decora casa es divina también, entonces me encanta estar acá. Pero si nos seguimos metiendo en el apartamento de tu amiga, a tu izquierda al fondo hay como un hongo, como una lamparita. Sí, hay una lámpara con forma de hongo. De hecho. Del hongo tradicional, pues del que dibujamos así. Sí, Carlos, ¿cómo? Dale, José Alejandro. No, que nos gusta ver ese tipo de cosas porque, digamos, en nuestra forma de construir los relatos, nos pasa con otros invitados acá en Casa Macondo, que atrás de ellos siempre hay algo que los subraya o que los interroga o que algo sugiere, eso nos parece muy bonito. Dale, Cata. Claro, pues es que somos mirones, eso sí, yo creo que los periodistas nos tenemos que fijar en todo y somos así, estamos concentrados pero viendo todo. Cata. Dímelo. El dato enciclopédico inútil de esta hora, que según la ciencia, como que hay entre 2 y 4 millones de hongos, tampoco se ponen muy de acuerdo. Fíjate el salto que hay, Luis Carlos, entre las cifras, ¿no? Dicen 2 o 4, es un montón. Pero al parecer, según quienes saben del tema, se han descrito como 150.000, nada más. Eso es una minoría, eso es ínfimo frente a la cifra mayor, ¿cierto? Y el otro dato es que la mayoría de esa cantidad de hongos, de los que no sabemos cuántos son en realidad, si 2 o 4 millones, son invisibles a los ojos. Y tu relato comienza con un hongo que además está en un lugar en el que esta persona quiere fotografiarlos, como dar testimonio. ¿Me estoy volviendo loco? No, aquí tengo pruebas, pero está demasiado oscuro, eso es muy incómodo ahí. Después los hongos afloran y se hacen visibles. Me parece que hay otro tema ahí, es como el hongo asociado a la falta de luz, o el hongo asociado al rincón, eso que aflora donde a veces no queremos ver o no podemos ver. Está genial esa nota porque la historia del personaje tiene que ver con algo que le está ocultando o que no quiere aceptar o que no quiere enfrentar y que se encuentra también metafóricamente en una esquina en la oscuridad. Entonces, que el hongo aparezca ahí y que poco a poco se haga visible, que salga del inconsciente y se haga consciente, hace parte de ese proceso y que se convierta después en algo terrorífico, casi como en un dios, como si el hongo fuera una especie de dios que lo permea todo y que aparece incluso en sus sueños y que es un terror difícil de describir. Además, me parece que por ahí va.
y que le da órdenes, pero además es el asunto de que él tiene algo que resolver y en un punto él no sabe, o sea, que quiere contarle a alguien, pero no tiene a quién contarle. Y es desde esa misma soledad que vive, pero también es una soledad a la que él se ha condenado por eso que no ha resuelto. Me estaba acordando de esa frase que es muy común, que es decir, estoy sola como un hongo. Y sí. Gran frase a propósito. Eso, claro. Me dejaron solo como un hongo y este estaba ahí en medio de esa otra deidad, como bien lo nombras, porque sí, llega un punto que le dice, cómeme, pues es que es impresionante cómo lo va llenando. Es que además, Luis Carlos, dale, José. No, Cata, no, perdóname esta forma de interrumpirnos. Es que, no, que es que los hongos además tienen esta cosa maravillosa de que son como catalizadores de la vida, ¿cierto? En un bosque, cuando un árbol se cae, ¿cierto? Eso podría estar ahí mucho tiempo, años o décadas, ¿cierto? Mientras eso se termina de... Pero los hongos aceleran y a veces incluso retardan por ciertos procesos y ellos van como tejiendo la vida, son como los grandes maestros de orquesta en el bosque, ¿cierto? Entonces, no deja de ser curiosa esa idea de la soledad, ¿cierto? Porque en realidad el hongo, por lo menos, está muy acompañado por sí mismo y por sus otros, porque además establecen relaciones entre ellos. Pero Cata, no te interrumpo más, perdóname. No, pero muy chévere lo que dices, porque es que también pensamos el silencio como una soledad y este mundo del hongo se mueve como silenciosamente, pero dice mucho. O sea, es una comunicación que está hablando casi que por toda la vida del planeta, pero no la oyes, no es el rugido de un felino, no es el canto de un ave, no es el tronco de un árbol que cae y hace ruido, un coco que se cae, no, pero en silencio está conectándolo todo e interfiriendo, como pasa en la vida del personaje. Ahí hay una conexión muy, muy, muy bonita, aunque me haya picado tanto la piel, entre eso es que créeme que yo todavía tengo comezón. Yo soy un caso grave. Hace unos días estaba caminando por la playa y había un tronco que había salido del mar y tenía estas almejitas muy pequeñitas, que cuando las recuerdo, pero además yo me acerco, las fotografío y cuando empiezo a ver que abren la boquita, yo quiero salir corriendo porque no me quiero imaginar qué va a salir de adentro, pero vuelvo y miro y luego vuelvo y paso por la foto y es como una, no sé si es un encantamiento o parte de que, pues no, soy muy tonta, pues que me someto a eso que me tortura tanto, pero eso, pues eso me pasó con el cuento y eso me encanta. O sea, yo creo que las lecturas son para inquietar, para incomodar, para desajustar y esto pasa con el cuento de Luis Carlos. Yo quería ir más a ti, porque pues tú eres artista plástico con un máster en arte en Egipto, como nos contabas, ¿en dónde surge la escritura? ¿En qué momento el artista, que bueno, la escritura es un arte sin duda, pero está la plástica por su camino y llega la escritura, ¿en qué momento las encuentras? Y que además pues casi que tu inicio es con el premio de novela de la Cámara de Comercio, entonces pues es como permiso que llegué. ¿Cómo fue esa llegada a la escritura? En realidad yo estaba escribiendo desde chiquito. La primera vez que escribí así como medio en serio fue cuando tenía como 15 o 14 años, porque estaba jugando Calabozos y Dragones, estos juegos de rol de mesa, en los que se crea una aventura y uno juega esa aventura. Y yo en ese momento era súper fan del Señor de los Anillos y de Tolkien y todo esto. Y entonces intenté escribir una novela basada en la aventura que estábamos jugando. Esa fue mi primera novela. Antes de incluso escribir cuentos, ya estaba escribiendo novela. Y de ahí a publicar Vagabunda Bogotá, que es la novela con la que gané el premio de la Cámara de Comercio de Medellín. También quedé finalista en el Rómulo Gallegos con esa novela. Pues pasaron como unos 5 o 6 años y había escrito mucho. Es que yo escribo muchísimo. Y para mí están conectadas las dos cosas porque son como cosas que quiero expresar, como que tengo mucho que decir y no paro. Entonces, algunas cosas las quiero expresar como en forma tridimensional o en forma pintada, pero a veces me comienzo a conectar las cosas y siento que la mejor forma de hacerlo es con un cuento o con una novela.
Y además es como ilimitado, porque la materia es el lenguaje y puedo hacer lo que yo quiera. Es casi como ser un dios y no requiero, ni siquiera tengo que tener materiales, no tengo que pagar nada para poder escribir un universo entero. Entonces es como algo que ha estado siempre ahí constantemente. He escrito muchísimas cosas, la mayoría de las cosas que he escrito no se han publicado y no necesariamente son publicables. Ujú. Eh, digamos que ha sido como una cosa de ejercicio, de leer muchísimo, de probar una cosa, escribir una novela, no salió bien, escribir otra, no salió bien, y así. Entonces como que para mí ha sido muy paralelo, tanto la creación con materia como bidimensional, pero también la historia del arte, y que me fascina y me parece muy interesante porque también veo cómo nos conectamos, cómo se conectan las ideas a través de la historia, a través de la historia del poder, del dinero, de nuestra cultura, de cómo nuestra cultura se conecta con otra cultura y cómo eso se transforma. Y todo eso me parece fascinante, como la narrativa en general. Y yo estoy muy especializado en arte islámico, pero justamente por una cosa muy formal, porque eso que a ti te parece terrorífico, que a mí también me parece terrorífico, a mí también me llama mucho la atención. Entonces, como que quiero explorarlo, quiero saber de dónde viene y también por qué lo hacemos, por qué hacemos esos, por ejemplo, techos o decoraciones geométricas muy intrincadas. También en el arte occidental y en el arte de la India se ven cosas por el estilo y siento que hay algo ahí como, no sé, algo muy profundo, humano, de nuestra mente, de nuestro cerebro que quiere ser comunicado. Entonces, de alguna forma quiero como conectar todo eso. Eso mezclado con también la historia de la literatura, y con la ciencia ficción. Me gusta mucho la ciencia ficción como un tapiz en el que se puede crear y hacer como una especie de hechizo del futuro, hablar y recrear y reinterpretar la historia, sobre todo desde Latinoamérica, también me gusta muchísimo. Entonces, como que todo está conectado de una forma muy extraña. Una Sí, cosa. sí. Sí, justamente quería mencionar eso, porque vos hablas de ser Dios, ¿cierto? Que uno es Dios cuando escribe en la medida en que pone y dispone, ¿cierto? Y vos tenés una manía, diré, perdóname que use esa expresión, me estoy permitiendo un subrayado que tal vez no me corresponde, pero ya me dirás vos si es así o no. Eh, este gusto en este caso, por los hongos, los bichos, los gusanos, eh, esa cosa bueno, los parásitos, ¿no? Eh, esa materia, ¿no? Que se convierte en excusa para armar relatos que sí, efecto caminan, según desde afuera se dice, por la ciencia ficción. Bueno, claro, en efecto lo son. Y de hecho, este cuento tiene alguna referencia espacial que ubica, hablas de centrales nucleares. Está bien que lo digas así, o sea, sí está bien en el cuento hablas de centrales nucleares, lo decís así, que parece que está en las afueras de Bogotá, o yo por lo menos cuando leí pasé por ahí, esas punzadas que de pronto parquea la nave espacial justo ahí atrás de la casa de uno, me parece que es un recurso muy divertido, desde luego, y pone un poco de cabeza donde uno cree que la ficción ocurre, ¿cierto? Uno cree que la ficción ocurre muy lejos, ocurre en Estados Unidos y ocurre en el desierto de Gobi, pero pues no en inmediaciones de la Calera. Y creo que voltear la cosa de esa manera es un juego pues, muy divertido y además muy atractivo. Te quería preguntar por ese gusto tuyo, por la ciencia ficción, si eso es algo que uno realmente escoge, que uno lo decide, o si es verdad que vos en tu caso tenés esa tendencia natural a discurrir por ahí, ¿cierto? Yo creo que se fue construyendo de cierta forma porque sí fue algo que fui aprendiendo. Digamos, mi papá es fan de la ciencia ficción, él es un trekkie, le encanta Star Trek. Con mis amigos del colegio también terminé amando la ciencia ficción japonesa, tipo anime y manga. Hay muchas cosas de la cultura popular que son ciencia ficción. Y yo creo que en algún punto sí me pregunté mucho como por qué eso no está sucediendo acá, como por qué nos cuesta tanto imaginarnos que haya una nave espacial gigante aterrizando en Chiquinquirá o algo así.
Y me parecía que solo mezclar esas dos palabras, nave espacial y Chiquinquirá, ya se construía algo, algo muy extraño. Claro, Y quería meter el dedo ahí y ver hasta dónde podía llegar. Y he estado desarrollando eso porque sentía que Bogotá tenía y tiene Bogotá y Colombia y sí, por muchos supuesto. lugares tienen una potencia de ser representados en la ciencia ficción y en la fantasía que no se había explorado. Y que puede además crear cosas totalmente únicas, eh, donde se une esa idiosincrasia nuestra, la forma como hablamos, lo que comemos, los lugares que visitamos, las cosas que podrían suceder si estamos en contacto con Solo, cosas especulativas. Igual claro. estamos en un mundo ya lleno de tecnología, ¿no? Nos estamos comunicando en este momento por algo que hace unos años era ciencia ficción. Ujú. Entonces, me parece que es como totalmente saludable especular, y ponernos en ese contexto que pareciera que solo está en Estados Unidos, ¿no? Como que los Exacto. personajes tienen que llamarse John y Harry, pero no, no es cierto. Y yo Como creo que que es, como que sí, los ovnis solo aterrizan en Estados Unidos. Sí, ese cambio de escenario ya plantea un juego muy especial. Cata, eh, pues estamos ante un sujeto que además es un viajero empedernido, ¿cierto? Y, y- y, claro, uno puede serlo, eh, pero claro, él parece haber convertido esa, esa manía del viaje en un ejercicio mismo de la escritura, me parece a mí. Y alrededor de esos viajes afloran mucho de lo que después cuentan. Lo divertido es que se va hasta donde se va a hacer un magíster en arte islámico para regresar a Bogotá y contarnos cosas como los hongos. Eso me parece tan bonito. Tu último viaje, contarnos un poco porque algo por ahí nos dijeron que tuvo que ver con recorrer Sudamérica en bicicleta. Eh, en realidad el último fue estaba intentando experimentar con esto de ser nómada digital, o sea, como de Ujú. trabajo online, entonces no tengo que ir a ningún lugar, no tengo que estar en ninguna ciudad. Entonces estuve viajando como 3 años, llegué hace como 5 meses, de viajar 3 años, cada 2 o 3 meses cambiaba de país, entonces fue muy chévere, fue muy bonito y quiero volverlo a hacer porque fue muy, muy lindo, pero en este caso sí era como llego a una ciudad y me establezco y ahí trabajo en un horario más o menos normal, como de entre semana, y luego el fin de semana salgo a conocer la ciudad, pero igual pues en ese proceso voy conociendo un poco, porque tengo que buscar el supermercado y esas cosas. Entonces estuve en lugares muy bonitos y muy interesantes. Pasé como, el año pasado estuve como 8 meses en Asia Central, entre Kazajistán, Uzbekistán, Tayikistán, Mongolia también. Y Ujú. antes de eso estuve en el Cáucaso, en Georgia, Azerbaiyán, Armenia, estuve en Irán, estuve en, ¿dónde más? Y En todo eso, Marruecos, en Albania. Luis Carlos, y todo eso en términos de la escritura, digamos, ¿vas con alguna expectativa o simplemente el estar ahí, simplemente estar y sentarte a hacer eso que vos decís, más o menos tratar de tener un horario normal, supongo que resolviendo lo cotidiano, ya es bastante para vos? Es decir, uno va a Kazajistán y suficiente con estar allá, o además uno va a Kazajistán y sale a buscar algo particular o singular, o simplemente llegas allá para escribir y nada más. ¿Cómo funciona un poco eso? Yo soy un poco como cazador de monumentos, entonces, porque estudié historia del arte y historia de la arquitectura, entonces estoy buscando edificios muy específicos. Digamos, en Kazajistán hay un edificio que quería ver, era mi sueño ir a verlo y lo vi. En Irán hay un montón de edificios que quería conocer y los vi, entonces ha sido un poquito como casa de monumentos. En la India también. Y entonces estoy así como intentando tachar la lista que tengo en la cabeza. Pero sí, también yo creo que es conocer la comida, conocer a la gente, ver qué hacen, ver cómo somos similares, ver cómo somos diferentes, caminar por calles que han sido planeadas con una lógica totalmente diferente a la que tenemos aquí en Latinoamérica no, cada lugar tiene algo específico y algo especial. A mí sí he hecho el viaje en bicicleta. Hice un viaje hace unos 10 años en bici en Asia también. Esa fue la primera vez que fui a Uzbekistán, que es hermoso. Y también he hecho viajes así con mi papá. Hicimos un viaje por Turquía hasta Grecia en bici.
acampando, ¿no? Uno va en la bici Largo, acampando largo. donde uno pueda, donde uno se encuentre un espacio, ahí hago mi carpa. Y eso es muy bonito, es una experiencia transformadora. Sí, interesante, porque dependes de ti, uno depende de uno mismo, de saber reparar una bicicleta, Claro. de saber despinchar, de vérselas, porque uno está solo. Bueno, cuando lo dices solo, no tienes a nadie, entonces algo tienes que hacer para salir de acá. Luis Carlos, Cata, viajar así es como leer muchos libros, ¿no? Y además vas viajando con libros, Mm, vas leyendo mientras vas viajando. Pero sí, claro. sí, es leer, es ver muchos lugares, es ver muchos espacios que no te imaginas que existen. Y hablando de esos viajes, ¿hacia dónde quisiera saber, de metida y de chismosa, dos viajes a futuro? ¿Hacia dónde vas en el mundo y hacia dónde van los viajes literarios? ¿Qué estás escribiendo? Ah, Pues ya nos contaste que vives escribiendo, sí, sí. pero ¿qué más viene? Pues tienes 4 novelas publicadas, muchos cuentos. ¿Qué está por salir de Luis Carlos Barragán? Estoy por... yo también hago tours, entonces algunos de mis viajes son como guía turístico. Yo también soy guía turístico a veces. Entonces este año tengo un tour programado para Marruecos, de hecho. Yo hago la guía, yo soy profe y hago la guía de la historia de Marruecos y también de Egipto. Entonces, de hecho, si están interesados, me pueden pedir información porque lo hago. Y este año voy a hacer uno en octubre a Marruecos y en diciembre a Egipto. Y también voy a ir a Estados Unidos por primera vez, nunca había ido a Estados Unidos. Y en escritura, en este momento estoy con varios proyectos. Uno que va a salir este año tiene que ver como con la historia de la cocaína, pero tiene Power Rangers y robots gigantes. Y también estoy trabajando en un proyecto colectivo muy lindo que tiene que ver con qué habría pasado si la Guerra Civil Española la hubiera ganado la República y los anarquistas hubiesen tenido algún nivel de agencia en la transformación del mundo del siglo XX. Es un proyecto que estoy haciendo con varios escritores y es muy lindo porque nos imaginamos cómo sería el mundo como un siglo XX menos sangriento, donde las ideas de gobierno son un poco diferentes. En eso estoy. En eso dice él, solamente. Estoy algunas otras cosillas dando clases también. Claro. Pues y guía ya, yo creo que lo que venía era también canto, no sé, ¿qué más? Cada minuto aparece algo más, o sea, eres la expansión así como el hongo, o sea, vas llegando a cada, Bueno, y bailas flamenco y actúas en el Teatro Colón, o sea, ¿qué más? él es, él es un, No, él es pero un- maravilloso, él maravilloso, es- y nos deja de verdad con un antojo de querer ver eso que está caminando ahí, que está viajando dentro de ti, porque sí, sí está muy chévere, y lo de Marruecos y Egipto están muy, muy coquetos, son destinos obviamente no, pero para mí, lo digo por obviamente yo, sí los tengo muy en mente, así que me encanta, me encanta que haya llegado de esta manera a mi vida. Luis Carlos, pues de verdad, qué rico, qué gran presencia la de tu cuento en Casa Macondo. Sé con toda seguridad que lo habrán disfrutado quienes ya lo leyeron y quienes todavía no llegan ahí, pues no se dejen espantar por mí, de verdad que va a encantar. O sea, esto tiene más allá de esa primera impresión que da, pero es que de verdad invade el cuento. Entonces, que invada toda esta casa también. O sea, quiero ver en los rincones de Casa Macondo cómo va creciendo este personaje, este hongo. Y bueno, bienvenido siempre que quieras volver por acá con tu escritura de ficción. Si también quieres hacer no ficción, esta es ahora tu casa. Aquí tienes llaves y habitación. Ay, buenísimo. Muchas gracias por la invitación y que les haya gustado y espero que les guste el cuento cuando salga publicado. Les recomiendo el libro donde está el cuento, que es Parásitos Perfectos. Es un libro de cuentos donde todos los cuentos son como biopunk, como máquinas vivientes de muchas formas o seres vivos que evolucionaron de formas extrañas. Ciencia ficción de ese tipo, pero en Colombia o en Latinoamérica en general, con nuestra idiosincrasia. Ese es Parásitos Perfectos, se lo recomiendo. Muchísimas gracias y nos vemos por acá. Listo. Luis Carlos, un abrazo, gracias. Un abrazo. Cuídense. Chao. Chao.
Chao, chao. Chao. Y ahora pues me quedo con José Alejandro Castaño, aquí en Somos Historias. José Alejandro tiene una columna quincenal, sí. Sí. A veces quisiera que fuera más seguida porque estas historias mínimas que él nos trae, así las nombra él, y hemos venido aprendiendo también en Casa Macondo esta idea que él nos trajo de las historias mínimas, con el ojo que oye. Bajo este título se agrupan estas columnas de opinión que no por ser opinión no tienen una investigación periodística y la revelación y la exposición de hallazgos y de historias. Y en esta ocasión, que me gusta mucho como introduce el fondo de los temas José Alejandro, es porque a partir de un hecho puede desencadenar todo lo que hay detrás. Y es en esta ocasión, es la historia de Francisco Javier Toro y sus hijos, que en un momento de profunda inocencia se deslumbra la gran maldad de la guerra en este país. Una guerra que, como lo hablaba esta semana con un autor con el que estoy trabajando en un libro, hay que repetirle y volverle a repasar a la gente que no es una guerra que empezó con tiro fijo por allá en el siglo pasado. O sea, nosotros somos un país en guerra y somos, es que es la cosa, que seguimos siendo un país en guerra porque los colombianos estamos en una pugna constante entre nosotros como colombianos, por eso hablamos de una guerra fratricida. José Alejandro, háblanos porfa de esta entrega del ojo que oye para esta semana. Sí, retomando pues lo que decías, yo creo que a nuestra clase dirigente, es así como a veces los llaman, le avergüenza admitir, reconocer que en realidad nuestra guerra no comenzó tras la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, que a veces culpan a ese episodio como el desencadenante del conflicto armado. Y somos todavía más atrevidos, o más ignorantes, o más manipulados, porque a veces hablamos del periodo de la guerra como un asunto ya superado, y nada que ver. La gran vergüenza para esa gente que nos ha dirigido, con mucho interés de lucro, es que nuestro conflicto deriva desde finales del siglo XIX. La guerra de los 1000 días nunca terminó. Lo que ha sucedido es que hemos tenido periodos de diferentes facetas de este conflicto que no se detiene. A mí me gusta recordar, pues no lo hago yo, eso lo hacen historiadores muy juiciosos. Cuando uno observa las fotografías del Bogotazo, esa redacción colectiva de la gente tras la muerte, tras el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, en esas fotografías a blanco y negro, que la gente sale a las calles y entonces linchan a Roa Sierra y le prenden fuego a la ciudad y aquello se vuelve un polvorín. En esas fotografías hay gente que tiene empuñadas armas, machetes, espadas, bayonetas de la guerra de los 1000 días. O sea, eso estaba en los zarzos de las casas y la gente llena de rabia va y saca eso de por allá y vuelve y sale a las calles. Yo creo que esa figura es muy interesante y es un elemento para detenerse, para reflexionar, ¿cierto? Es decir, eso estaba ahí porque era una herencia de odio, de inquina. Y bueno, esa es nuestra historia. Y entonces, bueno, yo intento detenerme un poco ahí en esta columna, que siempre repito, son textos muy breves de un solo párrafo. Y recuerdo un episodio muy doloroso que terminé cubriendo cuando era periodista del Colombiano, en las afueras de Medellín, en un corregimiento al sur de Medellín que se llama Prado, San Antonio de Prado. Allá en una vereda, el nombre no lo menciono en la columna, en una vereda que se llama El Silencio, Cata. Esa vereda donde pasa esto se llama El Silencio. Hay un papá campesino que está trabajando la tierra y sus niños están yendo constantemente donde él a pedirle el favor que les abra algo que encontraron. Por ahí cerca de los potreros de la casa encontraron un artefacto que el padre cree que es la bomba de un sanitario. Y entonces los niños le llevan eso varias veces, estuvieron con eso desde un día antes de la tragedia. Y bueno, y es tanta la insistencia del niño menor, que tiene 3 años, que el padre dice, venga, pues yo le abro eso. El niño le está pidiendo que le abra esa cosa, que se la abra.
El padre coge el machete, un machete con el que él ha deshiervado potreros, con el que ha hecho, con el que ha encauzado el agua cortando trozos de guadua. Es un hombre lleno de sabiduría. Es un hombre que, menciona en el texto, adivinaba eh, en las deformaciones grises de las nubes si iba a llover muy rápido o muy pronto y si la lluvia tenía granizo o no, que era capaz de aliviar los cólicos de su mujer, atender los partos de la mujer. Un hombre lleno de sabiduría que sabía montones de cosas, pero sobre los artificios inanimados de la guerra, pues era un completo analfabeto. Así que él levanta el machete y lo descarga contra esto que él cree que es la bomba de un sanitario por la insistencia de sus hijos, y en realidad es una bomba, es una granada de mortero. Y entonces, pues, esto lo mata inmediatamente a él y a tres de sus hijos que están ahí alrededor. Y, y bueno, pues yo fui a cubrir el sepelio unos días después. Y bueno, traigo este hecho para recordar eso que vos mencionabas, ¿cierto? Eh, la guerra, esta que no se ha detenido y de la que se lucran, quienes se lucran, porque la guerra es un gran negocio. eh, Quienes se lucran de esto avivan el odio, el desprecio. Los colombianos somos personas muy odiosas entre nosotros, muy odiosas, eh, muy indispuestas a la verdad del otro, ¿cierto? A escuchar al otro. Nos cuesta muchísimo. Y más nos cuesta todavía, además de escuchar, concederle algún atisbo de verdad a la razón del otro. Y entonces, eh, pues, quienes se lucran de la guerra avivan ese sentimiento, ¿cierto? Esa desconfianza, ese desprecio por el otro. Y lo que a veces no advertimos es que la guerra que no ha cesado y que vivimos se alimenta de eso, se alimenta de esa manipulación. Nuestros líderes políticos, los de ahora como los del pasado, están envejecidos, son multimillonarios y viven felices. Y son los que asusan la desconfianza entre los colombianos, el odio, el desprecio entre los colombianos. Y ahí vamos. Yo utilizo una expresión bastante desagradable, pero me parece que se acerca mucho a por lo menos lo que yo siento, ¿cierto? Y es que los colombianos terminamos defecando en el agua que luego bebemos. Y es lo que nos dicen que está bien hacer, ¿cierto? La ironía de todo esto es que quienes asusan estos sentimientos de desprecio, de rabia, de virulencia, son personajes, estos políticos envejecidos, millonarios y felices, mientras asusan todo aquello, apelan, declaran un amor a la patria, un respeto por la verdad y un acatamiento por la justicia. Eso lo dicen mientras hacen lo que hacen, que es prenderle fuego a los corazones de todos. Sí, cuando mencionabas lo de las armas, pues que además el negocio de la guerra, uno de los grandes componentes de ese negocio es la venta de armas. Esto es una verdad que se sabe. Claro. Y mencionabas lo de las armas que aparecieron cuando el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Eso me hizo pensar en cada vez que hay negociaciones con ejércitos ilegales, hay una dejación de armas. Y lo que siempre queda en el imaginario de la gente es que no las entregan todas. Pues, y creo que muestra de eso es que todavía seguimos cargando la espada de Bolívar, esa sigue dando lora por ahí, una espada de hace tantos años. Y aunque Doris Salcedo fundió las armas de las FARC, entonces siempre en el imaginario queda, pero no las entregaron todas, entregaron las que estaban malas, y lo mismo cuando la desmovilización de los paramilitares. Es porque da la idea de que siempre tenemos un arma guardada. O sea, si hay una sensación de despojo, de inseguridad, pero además de eso de odio y de aniquilación del otro, que hace que siempre tengo que guardar esa destrucción. O sea, no somos capaces de renunciar, de desarmarnos, y ese desarmamiento no solamente está desde las armas físicas, sino también desde las armas mentales que se nos han creado. Lo que mencionabas de esos poderosos, tan tranquilos en sus montañas de oro, porque aunque salen a decir que todo está mal, que cada día todo está peor, sea el gobierno que sea, siempre hay un sector diciendo que todo está mal, pero sus fortunas nunca se mueven. Tienen una empatía hipócrita porque hablan de que los demás no tienen,
de que los demás no consiguen medicamentos, de que los demás no tienen trabajo, de que los demás tienen educación, pero ellos no tienen ninguna de esas carencias. En ningún gobierno, o sea, no quiero hablar ni de este ni de los anteriores, en todos. Siempre hay una clase que está intacta, mientras a los demás se nos inocula el discurso de la polarización, que ese ya de verdad más manido no puede estar, y el asunto de o eres de acá o eres de acá, ya ni siquiera antes era conservadores liberales, luego era derecha izquierda, luego eran apellidos, uribista petrista. Siempre nos han alejado la idea de ser colombianos para ponernos en unas casillas que han generado todo este odio que las redes sociales multiplican de alguna manera, o sea, bestial, que uno no entiende cómo transcurren las reuniones familiares, porque uno no cree que todos sean de la misma línea siempre, que esa gran coincidencia, afortunada coincidencia de que todos vayan por la misma línea, que pasa en los hogares, y lo ves en grupos de WhatsApp, entonces que no sé quién sale del chat porque se agarró por un asunto político. O sea, ponemos encima de la familia, de la hermandad, de todo, un discurso y un lenguaje que nos ha sido impuesto. Cata, y eso que vos describís, ese odio mantiene ricos a unos muy ricos, a unos inmoralmente ricos, cuyas fortunas, como vos lo decís, nunca se deprecian, solo se acrecientan. Esos son los que asusan, los que abusan, los que señalan con el dedo. Y la verdad es que entre los colombianos lo que más se exacerba es el desprecio por el otro. En cosas muy pequeñitas y en cosas muy grandes, ¿cierto? Estamos muy dispuestos a la confrontación, a la pelea y a la violencia cotidiana. Somos un país terriblemente violento. Y en parte, creo yo, eso se explica desde ese lugar, ¿cierto? Cómo se exacerban esos sentimientos de desconfianza con el otro. Y hay que decirlo también, con todas sus letras, los medios tradicionales de comunicación, que están muy vinculados a esos sectores privilegiados de la sociedad, a esos sectores enriquecidos con la guerra, pues tienen mucho que ver en ese avivamiento del desprecio y la desconfianza por el otro. Decías vos que es verdad que la gente lo repite, que los grupos armados nunca terminan de entregar las armas. En realidad, los cacharros de la guerra, que son muy costosos, son un asunto secundario, si se quiere. Las armas que empuñaron las FARC, las armas que empuñó la M-19 tendrán un valor simbólico, pero en lo real son cacharros muy viejos. Todavía por ahí las viejas guerrillas tienen AK-47, que es un arma bastante mítica, pues un arma que en algún momento hay AK-47s que libraron tres guerras, que estuvieron en El Salvador, pero antes estuvieron en Pakistán, y entonces llegaron a El Salvador y probablemente algunas de esas armas llegaron a Colombia y se usaron. Ese famoso fusil es emblemático de las guerrillas. Sin embargo, hoy los grupos armados no tienen eso. Es decir, algo habrá por ahí, pero hoy las armas que tienen un poder de disparo mucho mayor, una capacidad de fuego mucho mayor. Lo que no hemos logrado desarmar con las desmovilizaciones es lo que vos mencionabas, ¿cierto? Es desmovilizar el corazón. Perdón que suene tan bobo, que suene tan ingenuo, tan melindroso, pero de eso se trata. Nosotros no hemos sido capaces, los colombianos, de salvar el corazón del desprecio por los otros. Y entonces, estando eso ahí, muy rápidamente el armamento se consigue. El gran problema que tenemos en Colombia, además de esta actitud proclive al odio, al desprecio por el otro, al aplastamiento del otro, tiene que ver con los volúmenes de riqueza que otorga el narcotráfico. Armarse es muy fácil y es tanto el chorro de dinero que comprar fusiles, eso se consigue muy rápido. Quienes hemos estado pues en esas zonas, vemos gente con unos armamentos, no vamos a mencionarlos acá porque no vale la pena, pues no se trata de eso, pero son armas de última generación, ¿cierto? Entonces, el problema, repito, no es que el M-19 no ha entregado todas las armas. Mencionabas lo que han hecho algunos artistas en Colombia, ¿cierto? La Salcedo, pero quiero recordar también, acordate, Cata, de lo que hizo Antanas Mocus en Bogotá, ¿cierto? Que fundió armas que los miembros de las bandas entregaban
espontáneamente, todo eso se fundió y se hicieron cucharas para alimentar a los niños en los jardines escolares. Una idea, pues, en lo simbólico muy disruptiva, como dicen ahora, muy interesante, muy valiosa, pero no hemos logrado superar un cierto límite los colombianos que nos lleve al punto de avergonzarnos de nuestra violencia. No nos avergonzamos. Y por el contrario, desde esos sectores interesados en la guerra, se nos recuerda que somos un país feliz, que la gente acá es gente amable, que somos gente muy contenta, muy solidaria. Los comerciales de televisión dan cuenta de eso, ¿cierto? El colorido de Macondo. Y nos creemos muy bendecidos por la suerte. Entre tanto, en nuestros intestinos, en nuestras entrañas, corren ríos de rabia, de ira y de desprecio. Y mientras no nos avergoncemos de eso, yo creo que, en fin, seguiremos como vamos. Bueno, sobre eso se ocupa un poco esta pequeñísima columna, esta vez del ojo que oye. Y pues pequeñísima, pero mira todo lo que trae de contenido y a lo que nos lleva a la reflexión. Hay otra cosa ahí que me hacías pensar en lo que decías, es que ese discurso también que nos han entronizado de aspirar, de tener más, que por algo también ha sido esa cualidad del narcotraficante que es, no tuve nada y ahora quiero tenerlo todo, y eso se le vuelve una cosa que ya no puede manejar y se crean estos personajes que acumulan y acumulan a cualquier costo. Y el asunto de sentirnos, no nos avergüenza nuestra violencia, pero nos avergüenza el colombiano. No, el asunto de despreciar a ese colombiano que está económicamente por debajo de nosotros y mirar con alto valor al que está por encima, porque ponemos gente por encima y por debajo. Y recordemos cuando Garzón traía las palabras de la Constitución, no recuerdo bien, él la traía en la traducción de unos indígenas que decía: nadie va a poner su corazón sobre otro, algo así, lo estoy parafraseando mal, pero es que nadie ponga su corazón sobre otro, eso es simplemente no matar a nadie, o sea, no llevarse a nadie por delante. Y, pero acá por eso medimos el país en términos de estamos muy pobres, pero también estamos muy pobres de alma, lo que vos decías con desarmar el corazón, si estas frases pueden sonar como ahí, como del lugar común. Lambisconas. Sí, pero en serio, el asunto de que queramos acumular y cada día ser más ricos, entonces mira el lugar común que hay en los políticos que son de extracción popular, pero inmediatamente empiezan su carrera política, van y compran una casa, una mansión en el barrio más lujoso, pero se llenan de orgullo para hacer campaña con su origen humilde. Y hay orígenes humildes en cualquier estrato socioeconómico, pero ellos dicen el origen humilde allá, por ejemplo, en Medellín, en las comunas, cuando todo Medellín está lleno de comunas, pero llaman comunas es a los barrios de estratos socioeconómicos bajos. Entonces, ese orgullo les sirve para aspirar, pero luego aspiran tanto, porque aquí la gente aspira mucho, y aspiran tanto que terminan en el barrio más costoso, encajándose a las malas, como en algún momento también lo hizo Pablo Escobar cuando fue y se les instaló en el barrio al frente del Club Campestre, con edificio completo, y es como, aquí me les vengo a meter. Y en esa nos pasamos, como en no parecernos a nosotros, en alejarnos de lo que somos y no entendernos como un grupo completo que debería luchar es por una dignidad común, que se aleje de ese asunto de lo socioeconómico, que sea algo más, digamos, digno, que Colombia nos haga dignos de vivir, como termina el poema de Esquite de Gonzalo Arango. O sea, ¿cuándo será que este país nos hace dignos de vivir? Y pues mira que ahí está todo lo que nos trae este episodio tan doloroso, porque además de lo que hay que ver, yo te comentaba, es como el asunto de cómo esta guerra que se inventaron otros, de la manera más cruel, le llega a alguien que tenía un saber en su campo, con su familia, y se lo lleva y a nadie, o sea, nadie más allá de su familia lamenta la pérdida de una vida, porque en Colombia no lamentamos las vidas de los demás cuando se pierden. Es generalizante, lo sé, pero si hubiera como un sentimiento general hacia esto, yo creo que avanzaríamos de todo ese acumulado de violencias una tras otra, desde nuestra fundación. Así es, así Y es.
Pues José Alejandro, hablando de ese desentendimiento del otro, que hay otro desentendimiento que tenemos, y es el hacia la naturaleza, que es ese otro ser que despreciamos. Por acá voy a pasar muy rápidamente, pues porque no está Santiago y es con quien hubiéramos querido hablar de su historia, de este reportaje que hizo para Ojo Público, este medio hermano de Perú, con quien ya hemos compartido contenido. Y Santiago nos trae esta semana un reportaje que se llama Operación Peluche, así funciona la caza ilegal y el tráfico de monos. Y solo lo quiero introducir por el asunto de que seguimos, o sea, nosotros en Casa Macondo insistimos una y otra vez en nuestras historias en, en esa defensa de la naturaleza, de todo lo que respira, ¿cierto? De los seres vivos en su valor como vivo. Sí. Y seguimos hablando del tráfico de especies y de que se compran especies. Hace poco también estaba volviendo sobre el tema de los hipopótamos y cómo es, mira otra vez este asunto de acumular y me creo entonces un zoológico para mí. Y esto trae daños impresionantes, o sea, no solamente afectando el número de especies, afectando las comunidades de especies animales, sino introduciendo especies en otros hábitats que no son. Yo, por ejemplo, veo con preocupación es, cómo sigue creciendo la población de ojo de poeta en Antioquia, en las zonas frías, en Oriente, en Santa Elena. Uno ve cómo se va tragando el ojo de poeta, el campo, cómo la gente sigue sembrando tulipanes africanos, un árbol que es nocivo para las abejas, y en los viveros lo venden. Uno dice, ¿en qué momento vamos a tener conciencia del cuidado de lo que nos rodea y de lo que nos da aire para vivir? Y pues José Alejandro, vos has estado muy cercano a estos temas también. No sé, para terminar quisiera un poquito que nos contaras tu reflexión sobre lo de Santiago para que ustedes vayan y lo lean, porque pues Santiago no pudo estar con nosotros hoy. Sí, una de las líneas editoriales importantes de Casa Macondo pasa por eso, ¿cierto? Por la naturaleza y por el medio ambiente, ¿cierto? Que se ha revaluado eso de medio ambiente porque en realidad no es el medio ambiente, es el ambiente en la totalidad, ¿cierto? Y esa mirada sobre la naturaleza en términos de no es lo que está afuera como algo externo a nosotros, sino como algo en lo que habitamos. La naturaleza no son solamente las plantas y los árboles que vemos por televisión, ¿cierto? Es todo lo que ocurre a nuestro alrededor y determina finalmente la vida, ¿cierto? Y nuestra persistencia en este planeta pasa por la persistencia de esas especies vulneradas y acorraladas. No vamos a persistir, no vamos a lograr estar en el planeta, la vida como la conocemos, mientras desaparecen especies al ritmo que están desapareciendo. Eso no es posible. Entonces a veces creemos pues que cuando hablamos de extinción de especies, como que son cifras y que, bueno, pues no nos va a afectar mucho. Y lo que hoy sabemos, y es un tema del que Santiago Will se ha ocupado muchas veces en diversos temas, es que la vida está entretejida, entrecruzada por todas las especies botánicas, animales, etcétera. Y la vida es esa escritura. Entonces, romper un vínculo es romper la vida misma. Y bueno, vamos como vamos. Esta vez Santiago se ha ocupado del tráfico de monos. La gente los asume como animalitos de compañía. En vez de regalarle un muñeco o un peluche al hijo o a la hija, pues le regala un pequeño mono. Y eso, pues claro, transparenta esa actitud humana llena de soberbia, de considerarse por encima y con mayores derechos que el resto. Convertir a un pequeño mono en una mascota es una condena terrible y dolorosa. Y bueno, este es un gran tema. Lástima que Santiago pues no está acá para que podamos referirnos a él y él nos contar un poco de dónde sale eso. Santiago Wills es un animal, ¿cierto? Es un animal en estos temas. Es un cronista maravilloso, uno de los grandes cronistas del país. Y su persistencia tiene mucho de eso, ¿cierto? Tiene mucho de animalada. Es un hombre que lo hace con mucho juicio y además del talento, pues hay mucho juicio en eso. Ahora mismo no nos acompañó, también contémoslo, porque anda por allá metido en unas cuevas en el norte del país, a ver qué se encuentra. Él y otro grupo de personas, unos espeleólogos, a ver con qué tropiezan. Seguramente es un texto que ojalá
podamos tener acá, de ahí salga algo, lo bastante valioso para él, como para que se siente a escribirlo. Hablamos con él la semana pasada, Cata, esa sensación con la que queda uno después de leer a Santiago y los temas que él suele abordar, que no son exclusivamente sobre estos temas, pero sí que pasa por ahí muchas veces, y es la sensación de abatimiento con la que queda uno, ¿cierto? Porque dice uno, pues, el futuro no va a haber, ¿cierto? Pero bueno, el efecto que se busca es el contrario, y es que logremos, en medio de esa sensación de que estamos acabando con todo, acabando hasta con el nido de la perra, dirían en Medellín, o diríamos en Medellín, pues algo, sin embargo, hay que hacer. A mí me gusta recordar la alusión de José Saramago cuando decía que intentar la lucidez, que no es más que un intento, pues tiene como costo el apesadumbramiento, ¿no? Uno termina por dolerse y por preocuparse, pero ya es algo. De manera que los invitamos a leer este texto del tráfico de monos, del que también hay que decir que después del tráfico de narcóticos y el tráfico de armas, el siguiente tráfico más beneficioso para las redes criminales es el tráfico de especies. Y Colombia es uno de esos países donde más se trafican especies animales, también especies botánicas, pero especialmente especies animales. Eh, y eso deriva enormes cantidades de dinero, eso produce mucha plata, muchísimo dinero. Y buena parte de ese tráfico se sustenta en la idea terrible, humana, de querer tener como mascotas lo que no son mascotas, ¿cierto? No son mascotas. Y bueno, el texto de Santiago se tiene justamente en eso, en esa narración, en este caso sobre los monos. Sí, de hecho quiero adelantarles a quienes aún no leen el texto de Santiago, la historia de Santiago, que mencionabas esto de que en vez de regalarle un peluche a sus hijos les regalan un ser vivo, un animalito. Los cazadores ilegales, en esta historia que cuenta Santiago, los cazadores ilegales de monos les regalan peluches a los monos pequeños, a las crías de monos, para engañarlos y llevárselos. Mira la paradoja ahí entre el peluche y el animal. Entonces ahí está la historia de Santiago. También recuerden pasar por la caricatura de Leo, que esta semana se movió por entre los temas de la salud, medicamentos, reforma a la salud. Y recuerden, si quieren apoyar a Casa Macondo, está aquí abajo el enlace a nuestra Baki. Todo lo que nos quieran aportar lo vamos a recibir con muchísimo cariño y afecto y también compartir nuestras historias con quienes ustedes conozcan y crean que les puede gustar. También es un apoyo muy grande para la casa. José Alejandro, gracias por estar con nosotros hoy en Somos Historias y bueno, estaremos con más compañeros en las próximas emisiones. Gracias, Cata, a vos, y recordarles a las personas que nos leen y que nos escuchan por aquí, que el mejor apoyo que podemos recibir es ese, que lean nuestras historias y que las compartan. Claro que sí. Nos vemos en un próximo Somos Historias. Bueno, Chao. chao.